Muy buenas, cracks, y bienvenidos a este nuevo vídeo. Seguimos con la sección de entrevistas y hoy tenemos a una invitada súper especial, Luz Parrondo, de la Universidad Pompeu Fabra, una auténtica crack del mundo blockchain que viene con mucha información de valor, una persona con mucho conocimiento sobre el mundo blockchain y sobre toda esa tecnología que ha venido para quedarse. Así que tú también quédate conmigo hasta el final de este vídeo porque todo lo que vas a escuchar aquí es una masterclass con muchísima información de valor. Así que vamos allá. Bueno, pues aquí estamos con Luz Parrondo. Luz, bienvenida a esta entrevista. Gracias. Gracias por invitarme, Francesco. Un placer estar aquí contigo. La verdad es que es un placer tener a una persona como tú aquí en este canal. Creo que puedes aportar muchísimo valor. Hago una súper breve introducción a Luz. Bueno, se necesitaría posiblemente toda la entrevista para introducirla, pero hago lo más breve posible. Bueno, Luz es doctora en Economía, Finanzas y Gestión por la Universidad Pompeu Fabra. Es investigadora, se ha especializado en el estudio de la gestión, la contabilidad, con énfasis pues, en la gestión de ingresos, gestión de riesgo, responsabilidad social corporativa, en fin. Luz es una crack, básicamente, de todo lo relacionado con el mundo de las finanzas, la contabilidad, y además lleva muchos años en el mundo blockchain. Además es directora del posgrado en blockchain y otras DLT. No sé si me he dejado algo en el tintero, Luz, o es que De la UPF, Barcelona School of Management, que es la escuela de management de la Pompeu. Vale, y no me dejo nada más en el tintero. Es que es Y te difícil, diría que no. decirlo todo. Aparte, bueno, llevo el máster de también soy directora de otro máster de dirección financiera y contabilidad. Coordino otro que es de banca y finanzas. O sea, estoy muy metida en lo que es en el mundo finanzas y en el mundo cripto por partes iguales, casi diría. Fantástico. Además es un placer conocer gente que realmente lleva tanto tiempo como tú en el mundo cripto. Yo recuerdo que nos conocimos en 2019 en ocasión de una charla que diste en la Pompeu y yo aluciné, ¿no? Porque llevaba poco tiempo en este mundo y dije, pues qué bien que haya gente realmente también en ámbito universitario que está empezando a introducir este nuevo ecosistema de una forma seria y para que la gente tenga acceso. Luz, voy con la primera pregunta. Tengo 5 preguntas en total. La primera, que está un poco relacionada con lo que estábamos comentando, bueno, tú has sido una pionera. Para mí, por lo menos, eres una pionera en España en cuanto a blockchain. ¿Nos puedes contar un poco tu trayectoria, cómo has entrado en este sector? Pues casi te diría que fue por casualidad. Yo estaba acabando el doctorado y mi compañera de doctorado con la que yo habitualmente hablaba y compartíamos cuál era nuestra investigación, me contó que estaba iniciando un paper, un artículo en blockchain y yo no había oído hablar de la palabra blockchain jamás. Me empezó a explicar lo que era blockchain. En un primer momento no lo entendí, pensé, bueno, esto ciencia ficción, ¿no? Esto Sí. es imposible. Hablaba de apertura, hablaba de distribución, digamos, de información en abierto, de todo este tema de descentralización. Me pareció imposible, me pareció, porque me imaginé un mundo en el que las empresas compartían digamos que mi vocación contable, o claro, mi sesgo hacia la contabilidad, digamos, me hace pensar, o sea, eso es imposible, las empresas no van a compartir su información financiera, No. esto no puede ser así. Evidentemente no lo entendí bien, a partir de ahí empecé a leer y ya yo creo que como mucho lo que nos pasa a muchos que nos hemos introducido en este mundo, me volví adicta. Era simplemente una adicción espectacular a cualquier cosa, a leer cualquier cosa relacionada con blockchain y las criptos, pero específicamente lo que es la tecnología blockchain, que es lo que más me cautivó. A partir de ahí, evidentemente, derivas a lo que es todo el mundo criptoactivos, puesto que son, digamos, uno no puede vivir sin el otro, yo considero. Exacto, sí. Y claro, a nivel de contabilidad, pues esto que empecé ya de forma muy natural mi investigación, porque mi interés se fue derivando hacia todo lo que es criptoactivos, pues mi investigación fue derivándose hacia ello y fui a la vez que formándome, generando, digamos, conocimiento, era algo paralelo. Yo quizá empecé sobre el 2016-17 y a partir de entonces pues ya no he podido salir.
quién hubiera querido empezar en 2016, 2017, porque claro, además, más bien a nivel de conocimiento, claro, le llevas una ventaja a la gente, porque hay muchas personas desde el punto de vista especulativo que solo piensan en quién hubiera entrado en cripto, ¿no? Pero lo ven desde un punto de vista de monetario, ¿no? De especulativo. Sí. Y yo creo que también hay un tema de conocimiento, es decir, una persona como tú que ha entrado en el 2010, o sea, yo en el 2016 posiblemente tú me hablas de Bitcoin y yo no sé lo que es. Claro. Y Claro, y Bitcoin todavía sí que sonaba un pelín. Habías oído a alguien decir, ah, sí, son estas cosas, pero blockchain cero. O sea, yo pero, empecé a dar clases en cuanto pude, es decir, en el 2017-18 ya empecé a introducirlo dentro de mi curso, es decir, yo cogía a mis alumnos en el curso de pues, análisis de estados contables o finanzas internacionales, daba igual el curso que yo estuviera haciendo y hacía un día una sesión de blockchain. Y tendríamos, o sea, yo todavía ahora recuerdo las caras de los alumnos de total y absoluta incredulidad. Esto no es posible, esto no claro, está bien, esto, o sea, no comprendían, incluso jóvenes. Es decir, yo una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que cuando estos sesiones, charlas, congresos, lo que quisieras, lo hacía en colegio de economistas o en colegio de auditores a un perfil más senior, lo entendían mejor. Curiosamente, es mis muy alumnos curioso. jóvenes al inicio, cuando nunca habían oído hablar de lo que era blockchain, las criptos, se asustaban mucho más y rechazaban, o sea, había un rechazo hacia este mundo que veían como gran hermano, George Orwell, Sí, sí, toda nuestra información va a estar disponible, nos van a controlar más, es decir, había como una sensación de pánico hacia el control, todo lo contrario quizá de lo que tiene o en lo que se basa blockchain, que precisamente trata de limitar ese control, ¿no? Precisamente de darle claro. mucho más poder al ciudadano y menos a las instituciones. Pero era todo lo contrario, lo veían más como algo que iba a servir para controlarte todavía más. Y sentía cierto rechazo. En los primeros años yo incluso tuve alumnos en los que se fueron de la clase y no volvieron porque no querían seguir escuchando eso que les parecía tan alejado de la realidad. En cambio, eh, personal profesional más adulto que entendía las consecuencias, yo creo, y que había, quizás porque había vivido las transiciones de una era antes de Internet y una era post-Internet y era quizás más fácil entender que las cosas cambian y que estos cambios que te parecen tan irreales son posibles, lo aceptaron muchísimo mejor y fue una de las grandes sorpresas que tuve, sobre todo a los inicios. Esto ya no ocurre ahora, evidentemente ahora los jóvenes entienden la tecnología quizá de forma más rápida, más intuitiva, porque ya no existe ese rechazo previo, ya están expuestos, ya lo han oído hablar, ya lo entienden, se sienten más cómodos y por lo tanto su aceptación es amplia y específicamente cuando el tema es inversión en cripto, que no Claro. es mi tema, no es, digamos, lo que yo trato de enseñar. Yo trato de enseñar esto como una tecnología, tanto las criptos como blockchain. Para mí es una tecnología a disposición del mundo empresarial. Claro. Ambos dos, no solamente blockchain. Las criptoactivos son una tecnología a disposición del mundo empresarial. Colateralmente se utilizan como un vehículo de inversión y especulativo, pero en mi opinión es un efecto colateral. Es muy interesante esto que comentas, Luz, porque yo creo que el gran problema, y es verdad lo que dices, yo personalmente lo que me he encontrado en todos los ámbitos, en el mundo universitario, hablando con diferentes personas, con personas además del mundo realmente de las finanzas y económicas, es muchísimo rechazo a esto, porque obviamente si tú vienes de un sector tradicional, tienes este rechazo, pero mi pregunta siempre ha sido, ¿cuál es la fuente de este rechazo? Y creo que la fuente de este rechazo muchas veces es que la gente no separa lo que es la tecnología blockchain de lo que es la especulación en cripto. Entonces todo está en el mismo caldero, es decir, Bitcoin es algo que tú vendes y compras, pero luego no ves el subyacente que hay, o sea, el valor que tiene realmente blockchain. Y la gente, cuando tú luego les hablas de blockchain permissioned o permissionless, les explicas que hay diferentes, no saben de lo que estás hablando. Entonces, ves que realmente hay un desconocimiento que lleva, como dices tú, a ese rechazo, Ese ¿no? rechazo. Y, Sí, solamente se ve la parte especulativa, la parte que sale más en los medios de comunicación. Quizá los medios de comunicación tienen alguna parte pequeña o grande, no sabría decirte, de culpa, porque también cuando me entrevistan a mí, yo suelo dar clases a los periodistas, o sea, les hablo una hora
Cuando me hacen una pregunta, yo no me limito a contestar la pregunta, sino que les doy toda una clase de formación y les educo en lo que es un criptoactivo, para que entiendan que no todo es Bitcoin, que no todo es especulación, que no todo es Claro, blanqueo de dinero, que no todo es crimen organizado, que no todo es dinero negro. Es decir, sí que es verdad que existe, porque con el metálico, es decir, con el dinero metálico ha existido siempre, y claro. Bitcoin, y bueno, las criptomonedas también son dinero metálico. Pues evidentemente vamos a tener crimen y vamos a tener especulación, sobre todo porque es algo innovedoso, y con toda innovación existe especulación, y de hecho es necesaria la especulación. O sea, no podemos tampoco renegar de ella. Es un mal necesario o un bien necesario, da igual, no quiero Claro, ponerme o posicionarme si es un mal o un bien, pero es necesario. Y es necesario para incentivar el desarrollo de esta innovación, porque el empuje que tiene blockchain o Bitcoin o cualquiera de estas o sea, el empuje que Bitcoin y la especulación le da a la tecnología es espectacular, y es una palanca sobre la cual, digamos, puede hacer fuerza y puede avanzar la innovación, que si no existiera esta especulación y por lo tanto este interés, no sería posible, o por lo menos sería posible a un nivel o a una velocidad mucho, mucho menor. Y no hace falta más que ver que blockchain junto con Bitcoin se inició en el 2008, pero no fue hasta el 2018, con el boom de los 17 y 18, cuando empezó la burbuja especulativa, si podemos llamarla la primera burbuja especulativa o el primer salto especulativo. sí, eh, Ahí es cuando se empezó a despegar. O sea, pasaron sí, 10 años de una calma en la que esta tecnología estaba reducida a un sector friki, por decirlo de alguna sí, manera, a un nicho muy específico de gente que solamente ellos podían entender o disfrutarla, y fue cuando la opción de la inversión se abrió a las masas, cuando todos hemos podido disfrutar o beneficiarnos de la tecnología. totalmente. Esta, más que una entrevista, es una masterclass. Increíble, increíble. Luz, voy con la segunda pregunta, tal vez relacionada con esto que comentabas sobre blockchain, porque tu campo de especialidad entre varios es la contabilidad. También te mueves mucho en el mundo de las finanzas, tanto tradicionales como descentralizadas, porque la blockchain al final dio pie, ¿no? a esas nuevas finanzas. ¿Qué beneficios crees que puede tener realmente esta tecnología blockchain? Hablando de tecnología que ha venido en teoría para quedarse, sobre todo a nivel de contabilidad, a nivel de sistema tradicional. ¿Qué piensas? Mire, yo soy muy fan de la tecnología, pero en el tema de la contabilidad soy súper escéptica a lo que puede llegar a mejorar. Y me explico. Habrá mejora, sí, como cualquier tecnología, no más que otra. Es decir, no Vale, es la varita mágica o la solución mágica que va a solucionar todos los problemas de la contabilidad y del fraude. No, esto no creo, yo personalmente no creo que esto sea así. La contabilidad ha sufrido, lo que es el sistema de contabilidad, no la contabilización de activos, sino lo que es la contabilidad en sí misma, ha sufrido una evolución, como todas las disciplinas, cuando la tecnología se incorpora, porque hacemos que, digamos, la vida del contable o la vida de la empresa sea mucho más fácil al automatizar procesos. Con la introducción de los ERPs, con la introducción de Internet, con la introducción de los softwares de información, todo mejoró, porque ahora yo no tengo un contable, no tiene que hacer asientos manuales cuando se hacen de forma automática, toda la información de una empresa está integrada en un mismo sistema en el que todo el mundo recibe la información de forma en tiempo real, única y exclusiva, etcétera, etcétera, y todo esto ya dio un salto increíble cuando los ERPs aparecieron, cuando Internet ha aparecido, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre ahora? Ahora simplemente es un paso más en esa automatización. Ahora tenemos actualmente automatizado lo que es la contabilidad dentro de una empresa, en los departamentos o incluso quizá en las sucursales de una empresa, en la que comparten un sistema operativo, un sistema de información, y por lo tanto tenemos una única información en tiempo real, consolidación automática, una serie de mecanismos que facilitan la vida del contable, del auditor, del gestor, del analista, de todos los que utilizan la contabilidad en su trabajo. Y lo que añadimos es que esto ahora vamos a hacerlo entre empresas.
¿no? Claro. Entonces, este sistema de conexión, estos cables que conectan la información entre dos empresas, pues con la blockchain, con ese libro mayor, porque blockchain no deja de ser un libro contable, un libro mayor, Sí. en lo que hay un debe y un haber, ¿no? Es simplemente un registro de debe de haber, es lo único que es Sí. el blockchain, no es otra cosa, ¿eh? Es un libro mayor, debe haber, pero supraorganizacional. Y en ese sentido, lo que es la trazabilidad de las operaciones, la trazabilidad de las transacciones, va a ser más sencilla, más automática y más fácil. A partir de ahí ya está, no existe nada más. Es una mejora en la automatización de los procesos, en la eliminación de la introducción manual y el hecho de que podemos llevar a cabo algo de forma pues, más fácil, más cómoda y más automática. Pero ¿esto va a hacer que no exista fraude contable? Imposible. Imposible. Hay Vale, eso es muy muchísimos interesante. asientos contables, Mm. muchísimos asientos contables que no están afectados por blockchain. Blockchain lo único que hace es registrar transacciones. Transacciones. En el momento que no existe una transacción, por ejemplo, valoraciones Claro. de terrenos, valoraciones de intangibles, valoraciones de las nóminas, valoración del trabajo de una empresa, el control del stock, todo esto no va a ser afectado por blockchain. Y vamos a continuar teniendo una contabilidad como la de toda la vida y por supuesto el tema este que dicen del triple asiento, que yo creo que conduce a muchísima confusión, es simplemente que la contabilidad será como toda la vida un debe y un haber y este asiento contable que yo tengo en mi empresa va a ir o está linkado a un debe y haber que hay en el blockchain que está a su vez linkado con un debe y haber que hay en otra empresa cuando esa otra Sí. empresa me ha vendido su mercancía o yo le he vendido la mercancía a esa empresa. En ese sentido vamos a tener como un vínculo que nos une a las dos empresas porque vamos a compartir un libro mayor común. Ya está, únicamente esto, que no es poco, pero no vamos a tener la contabilidad mágica a prueba de errores, a Perfecta. prueba de todo fraude, en absoluto. Eso, digamos, aquí soy bastante escéptica. Por otro lado, tenemos que sí que podemos entrar en un mundo en el que cada vez más las empresas o las líneas divisorias entre las empresas se van a diluir en cuanto a la gestión y el compartir información. Yo creo en este mundo, creo que sí que podemos llegar a ese mundo en el que ese bien tan preciado que es la información cada vez va a ser más fluida entre Sí. empresas. Decimos, las empresas no van a tener esos compartimentos estancos en la que esto es mi mundo, una pared, ¿no? Férrea, opaca y luego este es el mundo de la otra empresa, sino que compartir, ¿no? Este compartir información o compartir sistemas de alguna manera va a provocar que la interacción entre las empresas pueda llegar a ser diferente. En este sentido sí que puede crear sinergias o métodos o vías de colaboración o vías de gestión incluso de los flujos económicos de otra manera. Esto ayuda también las criptos. El hecho de que Claro. tú estás cogiendo activos, no las criptos en cuanto únicamente Bitcoin, sino que una factura puede ser un criptoactivo. Es decir, Sí. lo voy a tokenizar y esa factura tokenizada voy a hacer que yo ahora no necesite a un banco para llevar un factoring, sino que puedo relacionarme directamente con mi proveedor y pasarle una factura como garantía de pago sin necesidad de un banco porque esa factura está tokenizada. Entonces, en este sentido, las operaciones o interoperaciones entre empresas van a crearse de forma diferente. Y esto ya nos lleva a todo el tema de las finanzas descentralizadas, en la que ahí ya lo llevamos a su extremo, cuando lo que generamos son ya la ruptura total, no solamente esa dilusión entre las paredes de dos empresas que de alguna manera son entes centralizados. Yo tengo una empresa centralizada, otra empresa centralizada y de alguna manera diluyo las fronteras y hago como una comunicación más fluida. Esto, si lo llevamos al extremo, nos encontramos ante ecosistemas en los que no existen empresas centralizadas, sino que lo que tenemos son actores o participantes dentro de un ecosistema total y absolutamente descentralizado en lo que a mí me ponen unas vías de tren, me ponen a disposición del usuario una infraestructura para mi uso y para que entre todos gestionemos cómo nos intercambiamos los flujos de activos y de económicos o monetarios, las necesidades, la liquidez, por ejemplo, cómo fluye la liquidez o cómo creamos esos mercados abiertos descentralizados de liquidez en los que no necesitamos al intermediario que vele
o que custodie o que gestione por nosotros una serie de recursos, sino que vamos a ser directamente, ¿no?, el Wallapop de las Sí, finanzas, sí, ¿no? sí. Es el Wallapop de las finanzas en las que, o las máquinas vending de las finanzas. Yo lo explico mejor como ver máquinas, o sea, hacer todo el mundo financiero eliminando lo que es el bar, ¿no?, la figura del camarero Claro, y claro. el establecimiento, y simplemente poniendo a disposición de los usuarios de ese bar una serie de máquinas vending distribuidas a lo largo de todo el espacio, en los que ellos pueden intercambiarse estos activos a través de esas máquinas vending, ¿no? Y esto es lo que yo considero que podría ser las finanzas descentralizadas, que pueden extenderse, como digo, no solamente a las finanzas, sino también a otro tipo de relaciones empresariales en las que, pues, las DAO, la Claro. forma en la que se gestiona, se toma la toma de decisiones, la gestión con los accionistas, la gestión con los inversores, todo de forma mucho más descentralizada y poniendo al individuo en el centro. Es Muy como lo veo. interesante. Es muy, muy interesante. Y además, a mí me parece que has hecho un ejemplo muy claro, muy, muy esclarecedor, sobre todo para las personas que a lo mejor no tienen mucha idea de esto, porque esas máquinas realmente son la mejor manera, creo, no solo para entender las finanzas descentralizadas, sino para entender un smart contract. Es decir, yo pongo un Exacto. euro y la Coca-Cola cuesta un euro. Y la máquina básicamente está programada para que si yo pongo un euro realmente y es de verdad, ese euro le doy a OK y baja la Coca-Cola y no hay una persona ahí que me la dé, que me tenga que dar el cambio, sino que lo hace la máquina. Es un poco un buen Mm. ejemplo de lo Sí, que es un podría smart hacer contract, en contra. de hecho. La máquina vending es un smart contract. Sí. Está súper, súper bien. Aquí la blockchain, claro, tiene como bien dices, además en el mundo contable, ¿no? Con el debe haber, tiene o vende, por lo menos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Estos beneficios como, por ejemplo, la inalterabilidad, como, por ejemplo, la trazabilidad. Claro, lo que dices tú, la inalterabilidad del bloque, pero nosotros no sabemos, claro, qué información han puesto en este bloque. Es decir, no sabemos si está toda o si hay un ID ahí simplemente y el resto de la información está off-chain. Con lo cual es es que lo has explicado clarísimo, clarísimo. Bueno, Y es, y que tampoco implica, que una de las cosas que pongo en mis exámenes a mis alumnos es verdadero o falso, la información de blockchain es verdadera. No, o sea, la información de blockchain no es verdadera, es inmutable y no se ha sí, modificado. Si la blockchain es como debe ser, es decir, no todas las blockchains evidentemente aportan la misma seguridad en cuanto a la inmutabilidad, eso también tendríamos que claro, tenerlo claro, y yo creo que tendrían que auditarse y llegará un día en que se auditen las blockchains en el sentido de hasta qué punto son abiertas y descentralizadas y por lo tanto robustas en cuanto a su inmutabilidad. Pero al margen de esto, que un dato sea inmutable no significa que sea cierto. Y ahí todos tenemos que concienciarnos que blockchain, vuelvo a repetir, no es magia. O sea, blockchain es una tecnología única y exclusivamente. Es una tecnología claro que a sí. Sí, sí. disposición del ser humano para que el ser humano la utilice como bien entienda. Y el ser humano es una caja de sorpresas, esto lo sabemos, Exacto. con lo cual voy a enlazar esta pregunta con otra. Hablabas antes de finanzas descentralizadas, hablabas del individuo, ¿no? Que al final tiene poder. Poder siempre conlleva una responsabilidad. Por ejemplo, las personas que se mueven en el mundo descentralizado tienen que utilizar wallet no custodial, wallet como por ejemplo MetaMask, Phantom, hay muchas según el tipo de blockchain. Sí. Esta wallet tiene sus cosas buenas y malas, es decir, no necesita un KIC, tú te puedes mover en el mundo descentralizado, pero también eres responsable de tu dinero. Es decir, cuando tú le dices a la gente, oye, que si pierdes las palabras semillas, si pierdes lo que sea, no tienes acceso a esto y no hay un soporte, no hay nadie que te ayude y hay muchísimos scam, hay mucha gente que te manda mensajes haciéndose pasar por MetaMask y pidiéndote tus palabras y hay mucha gente que cae en esto. ¿La gente está preparada realmente para dar este paso o se necesita primero una sobredosis de formación? Bueno, yo creo que no hace falta irse a MetaMask o a la blockchain para saber que nos roban nuestras claves. En los bancos normales ya Sí, ocurre. La gente está preparada para que no haya atención en los bancos por parte de una persona. ¿Está preparada para ser responsable de sus finanzas? No, no, vale. no. Si te tengo que Así. contestar con un sí o un no, no. Mm, ¿Estará preparada? No, no, no. Mi opinión, no. A nivel global, no, no todo el mundo. No todo el mundo y nunca todo el mundo.
¿Mejoraremos? Mejoraremos, por supuesto que mejoraremos. Habrá más gente que, claro, cada vez controle más o entienda más. Hace poco estuve en una conferencia en la que fue interesante cuando precisamente se alegaba el hecho de que los bancos que están obligando a que todos lo hagamos a través de Internet y que lo hagamos a través de cajeros automáticos, a gente mayor que está, digamos, poco preparada para ello, y es una gran crítica. Y aquí lo asemejaron al analfabetismo de cuando el siglo pasado, ¿no? El hecho de que la gente supiera o no supiera leer y escribir, y que era, por lo tanto, un problema que teníamos que cambiar a base de educar a la población. Hoy en día el analfabetismo a nivel de escrito, evidentemente, está prácticamente erradicado, por lo menos en los países occidentales o más desarrollados. Evidentemente que todavía yo creo que existen pequeños reductos en los que todavía este problema se da, pero lo hemos erradicado. Pero ahora mismo estamos en un analfabetismo tecnológico y digital que tendremos que superar como sociedad, porque creo que puede gustarnos más o menos que vamos hacia un mundo digital, pero es un hecho. Es un hecho y creo que incontestable, es decir, vamos a ir hacia un mundo digital, nos guste o no nos guste, estemos o no estemos preparados, ¿vale? Por lo tanto, esto tendremos como sociedad que afrontarlo. No creo que estemos preparados para un mundo total y absolutamente, por lo menos en 100 años, mira lo que te digo, no creo que la sociedad esté preparada para un mundo 100% descentralizado, y no creo que fuera lo ideal. Es decir, igual que un mundo totalmente centralizado no es lo ideal, un mundo totalmente descentralizado no creo que tampoco lo sea. Creo que deben existir alternativas para que todo el mundo escoja su mejor opción y en la que se sienta más cómodo y preparado. Que existe la alternativa de que yo me lo gestiono, de que yo tengo mis claves, de que yo tengo el dinero y que por lo tanto soy el dueño del dinero, ¿no? Si tienes tu clave privada, tú tienes tu dinero; si no tienes tu clave privada, no tienes tu dinero. Esto es un hecho. Pero si hacemos la analogía al mundo tradicional, esto significa que cuando tienes una cuenta bancaria no tienes tu dinero. Claro que sí, Mismo. exacto. O sea, tener el dinero en el banco no es tener tu dinero. ¿Qué es tener tu dinero? Tenerlo en el bolsillo o bajo el colchón o en una caja fuerte en tu casa. Eso es tener el dinero, ¿no? Mientras que si lo depositas en una cuenta bancaria, no tienes el dinero, alguien te lo está custodiando y ese dinero puede desaparecer. Y eso Esto cuesta, significa... de que la gente lo entienda a veces, porque la gente corre muchas veces, o en el mundo tradicional la gente tiene la sensación de que deposita dinero en el banco, lo cual es totalmente respetable, y ese dinero está a buen seguro ahí. Pero claro, yo siempre pienso una cosa, es decir, o sea, yo digo, a ver, imagínate que una persona deposita, no lo sé, me invento cantidades, ¿no? Grandes. Una persona deposita 100.000 euros en el banco. Ese dinero técnicamente es suyo, pero una vez que lo deposita en el banco es custodia del banco. Mañana esta persona va al banco y dice, necesito coger estos 100.000 euros porque me ha surgido lo que sea y los quiero sacar. El banco no se los va a dar ahí, no les da 100.000 euros en mano. Entonces yo me pregunto, pero entonces no es no suyo. sé, a lo mejor 100.000 sí, 1.000.000 no, 1.000.000 a lo mejor necesita más tiempo, Ya, o el banco quiebra y por lo tanto claro. solamente tiene respaldadas un porcentaje y depende de los países ese porcentaje es más o menos grande. Hay países en los que por lo tanto no tienen asegurado nada, si el banco quiebra no tienen. Ahora, por ejemplo, la guerra de Ucrania, evidentemente todo el mundo que tenía ahorros en los bancos ha visto cómo esto pues corre peligro. Es decir que nosotros durante años, discúlpame, Sí, sí, sí. durante años hemos normalizado el hecho de tener dinero en el banco. Y lo Sí. hemos normalizado. Y un ejemplo que yo pongo muy habitualmente es el siguiente. Hace poco mi suegra me dijo, bueno, pero vosotros tenéis cartilla. Cartilla es la libreta, esa libreta de papel que tú normalmente actualizas cuando vas al banco y lo pasas y te escribe en la libreta, te escribe tu saldo, los movimientos de tu cuenta. Yo recuerdo haber tenido libreta bancaria, hace muchos años que no la tengo, y que toda la información de mi saldo bancario lo gestiono a través de Internet. Pero claro, mi suegra, que continúa teniendo su libreta, ella me dice, ya, pero ¿y si el dinero desaparece, cómo tú demuestras que ese dinero estaba ahí? Claro, es una pregunta que a ella le surge, pero que a mí ni siquiera se me plantea esa posibilidad. Y no porque no exista esa posibilidad, es que yo he normalizado el hecho de que voy a mirar mi saldo por Internet y que el banco va a asegurar que cuando pone que yo tengo 1.000 es que tengo 1.000 y no va a desaparecer de un día para otro. Pero estoy asumiendo que eso es así porque confío en el sistema y confío en mi país. Si estoy en otro país, a lo mejor incluso confiaría menos, depende de la confianza que me den las instituciones. Por lo tanto,
Ahora estamos adentrándonos en un mundo nuevo en el que parece que nos fiamos más de nosotros mismos de que el exchange de turno o el custodio de turno nos vaya a custodiar bien nuestras criptos, porque escuchamos muchos casos en los que ha habido robos, en los que ha habido hackeos, y por lo tanto tenemos mucho más miedo y no estamos tan seguros de que las instituciones, estos custodios, van a estar a la altura, ¿no? Y van a asegurarnos nuestro dinero. Y pensamos, no, yo me lo voy a quedar yo con mis claves, pero claro, yo le planteo esto a mis alumnos muchas veces en clase, digo, pero a ver, si tú tienes, no te digo 100.000, si tú tienes 1.000.000 de euros, tú tendrías 1.000.000 de euros en tu casa. O sea, ya sé que tú a lo mejor crees que tener 1.000.000 de euros en tu casa es mucho más seguro que tenerlos en el banco, pero es que te pueden robar, pueden entrar a tu casa y robarte. Y por mucho que tú tengas una wallet con todas tus claves, te pueden robar o lo puedes perder. Esto puede ocurrir. Y al final es simplemente una decisión muy personal Claro. de dónde yo tengo depositada mi seguridad. No, mira, prefiero correr el riesgo de tenerlo en un custodio y si pasa algo, bueno, creo o confío que esa entidad, porque va a querer continuar con el negocio, va a respaldar y, digamos, va a devolverme mi dinero, porque si no Sí. se le acaba el negocio, por decirlo de alguna manera, y voy a confiar en que esto ocurra, mientras que si yo lo tengo en una cold wallet y las claves las tengo en casa de mis suegros y la otra la tengo escondido debajo de no sé qué, Es pues mucho puede más ocurrir que arriesgado. al final es una decisión particular en la que tú has de decidir dónde encuentras o dónde consideras que tu dinero está más seguro. Y no solamente tu dinero, tus activos. Es decir, puedes tener en tu wallet no solamente dinero, puedes tener un NFTs, puedes tener un contrato, puedes tener cualquier otro activo digital, y que esto yo creo que va a ir en aumento a partir de ahora, en los años próximos, en los que nuestra forma de custodiar nuestros activos sea a través de estas wallets. Si alguien me pregunta mi opinión, yo siempre voy a defender los custodios. Yo estoy mucho personalmente, y es una cuestión personal, más a favor de que mis activos estén custodiados no únicamente por mí, sino por alguien que pueda ser corresponsable conmigo o responsable conmigo de la custodia de dichos activos. Me voy a sentir, yo Interesante. personalmente me siento más segura. Esto es algo muy, muy interesante. Y además yo te hacía esta pregunta, te lancé esta pregunta a raíz de algo que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Cuando, por ejemplo, El Salvador decidió ¿no? utilizar Bitcoin como moneda de curso legal, ¿no? Con todo el revuelo que hubo alrededor, yo la primera pregunta que me hice fue, claro, El Salvador es un país de gente de donde la gran mayoría de las personas pues, son personas con pocos conocimientos tecnológicos, es decir, son personas que trabajan en el campo, que no tienen ni idea, a lo mejor ni siquiera de lo que es un móvil, y de repente a esta gente tú le dices que tienen que pagar con Bitcoin. Claro, es como si le estuvieras hablando en marciano. Y yo me preguntaba, hay un paso muy corto, o sea, ¿cómo hace esta gente en tan poco tiempo en adaptarse? Porque es ir a la jungla con el tenedor. Mira, aquí difiere un poco y vuelvo a deciros una opinión. Considero que ellos están mucho más preparados que nosotros los europeos. Países, la necesidad acucia el ingenio. Sí, Uno se vuelve mucho más ingenioso si lo necesita. sí, Cuando es no verdad. tenemos papá gobierno, Mm, papá euro, que nosotros vivimos en un estado en el que confiamos muchísimo en las instituciones, en el poder del euro, y hay otros países que no, tienen que buscarse la vida. Y las alternativas es, me gestiono con divisas, gestiono con esto, con lo otro, el tipo de cambio para ellos es algo muchísimo más habitual que nosotros en nuestro día a día no estamos acostumbrados a manejar tipos de cambio, y ellos sí, por ejemplo. En el tema del móvil, ellos nos dan mil vueltas a la hora de buscar alternativas a lo que es lo que papá Estado nos provee. Y en ese sentido, yo creo que países en vías de desarrollo, incluso en África, el uso de estas tecnologías nos dan mil vueltas. Yo he tenido compañeros en los que se han ido a Latinoamérica y el uso de criptoactivos está mucho más extendido y la gente lo entiende mucho más rápido porque están habituados a gestionar claro. diferentes tipos de divisas. Ya para empezar con eso y hacerlo de una forma, digamos, alternativa a las vías oficiales. Y esto, como te digo, hace a las personas muchísimo más hábiles e ingeniosas. Esto por un lado. Por otro lado, a mí el tema del Salvador
considero, y la primera pregunta que a mí se me planteó cuando me enteré de lo del Salvador, no fue tanto la incapacidad tecnológica de las personas, sino si era verdad las intenciones de Bukele, que era la de dar a sus ciudadanos, digamos, una moneda más una moneda, digamos, no dependiente del dólar, en la que le permitiera pues hacer remesas internacionales de una forma más barata, etcétera, etcétera. No tengo muy claro que esta pregunta sea válida, pero ¿por qué Bitcoin y por qué no una stablecoin? Es decir, a mí se me hace difícil pensar que una moneda o un activo, como lo que era un sistema de pago, vamos a llamarlo, tan volátil como Bitcoin sea eficiente como sistema de pago. Otra cosa es que Bitcoin sea eficiente para otras cosas, reserva de valor, no quiero entrar ahí, pero como medio de pago no lo es. Bitcoin no es eficiente como medio de pago por su volatilidad. Absolutamente. Por lo tanto, si lo que tú estás pretendiendo es que las personas vayan a comprar el pan con Bitcoin, desde luego, o con No, criptoactivos, no, Bitcoin no no, es la solución. no. Y si lo que tú estás buscando es la solución de las remesas, considero Bitcoin no es la solución, sería una stablecoin. Por lo tanto, creo que la intención de este gobierno no fue o no ha sido la de facilitar la vida a sus ciudadanos o la de abaratar las remesas, sino Es de espectacular. atraer inversión, atraer la atención, buscar, digamos, que ser un paraíso para los especuladores o para los inversionistas o para los amantes de Bitcoin. Por supuesto, yo creo que esta era la última Es otro punto. intención que tenían Es y otro que me punto. parece totalmente lícito, es decir, no lo descalifico, puede ser que sea una buena estrategia, Pero no se vendió no lo así. saben. No se No vendió se así, vendió Luz. así, Claro. no se vendió así y luego hay muy poca transparencia en lo que está pasando, en lo que está ocurriendo y por lo tanto es difícil de observar cuáles han sido las consecuencias que realmente esta medida haya podido tener. Estaría muy interesante que alguien a nivel académico, a nivel investigador, hiciese ahí un estudio Profundo serio y sobre el tema. profundo de cuál ha sido realmente el impacto más allá de la publicidad que le dio al país. Y además, Luz, este tema, porque, a ver, yo soy un gran defensor y un gran amante de las cripto, sobre todo por la filosofía que hay detrás, más allá incluso de la especulación. Pero claro, cuando hablamos de Bitcoin, como bien has dicho tú, o sea, Bitcoin no cierra, ¿no? Ese famoso triángulo blockchain, es decir, Bitcoin al final todavía no ha resuelto el tema de la escalabilidad al 100%. O sea, yo me imagino a la gente aquí en Barcelona que el otro día estaba en el supermercado y la gente iba tan acelerada que por poco no me pagan la compra a mí. O sea, digo, que no he pagado. Y yo me imagino a una persona ahí intentando pagar con Bitcoin diciendo, no, que los mineros están intentando resolver el bloque, dentro de poco llegará tu transacción, o sea, se volvería loco, o sea, no es un método de pago No, eficiente y rápido y escalable como no, puede ser una Visa no. o lo que sea. Y no creo que nunca lo sea, porque no creo que si a lo mejor fue la intención de Satoshi en su momento, creo que ahora mismo no, y es mi opinión también, vuelvo a repetir, no creo que el destino de Bitcoin sea el de ser medio de pago. Creo que el No destino de creo. Bitcoin, si tiene uno, es otro, distinto. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el destino de Bitcoin, no sé, yo personalmente, yo creo que el destino de Bitcoin es ser un dinero duro, es ser un dinero de reserva de valor. Pero ahora mismo no lo es, porque ahora mismo Bitcoin está correlacionado positivamente con el Standard & Poor's 500. Entonces, es como si yo dijera que el Standard & Poor's 500 es mi reserva de valor. No lo es una inversión que está sujeta pues, a los vaivenes del mercado. Pero si el Standard & Poor's 500 sube, Bitcoin sube y al revés. Y no tiene todavía No, este valor oro no, digital que quiere tener. no. De hecho, uno de mis alumnos, el otro día tuve una reunión con él que va a hacer su trabajo de final de grado, de máster, y quiere analizar porque es un gran defensor de Bitcoin como reserva de valor para los países y los bancos, y volver al patrón oro, ¿no? Volver al patrón oro, pero en vez de patrón oro, patrón Bitcoin. Es fantástico eso. El análisis es interesante, a mí me parece interesante como trabajo teórico, por decirlo de alguna manera, porque ahora empírico no lo puedes hacer. Y de alguna manera argumentamos el hecho de que por un lado tenemos esa excesiva volatilidad que tiene el Bitcoin comparado con, por ejemplo, el oro, que apenas ha notado los vaivenes de las últimas crisis. Si tú miras la volatilidad del oro, el oro se mantiene con ciertos Sí. movimientos oscilantes, pero su robustez es indiscutible, mientras que Bitcoin es un tobogán.
Sí, por lo menos hoy en día. Otra característica que lo hace atractivo como reserva de valor es su oferta limitada, ¿no? El oro, de alguna manera, su oferta no es 100% o determinísticamente limitada, sí que tiende a ser limitada, pero no sabemos cuál es exactamente su límite. Y de sí. alguna manera también es cierto que las oscilaciones en el precio de oro sí que afectan la oferta. Es decir, si el oro vale más, yo puedo tener tendencia o incentivo a producir más oro, a generar más oro, por lo tanto, a que la oferta de oro se incremente. Si el precio se incremente, de alguna manera esto regula también el precio, ¿no? Y Sí. afecta. Mientras que esa imposibilidad de los mineros de minar más, ¿no? Que Claro, tú de antes mover la oferta. hacías Sí, referencia, ¿no? Es decir, aunque yo tenga más transferencias, los mineros tienen un pace, ¿no? sí, Van a un sí, ritmo específico y no se puede incrementar. Y por lo tanto la oferta no va a ir más rápido porque el valor del Bitcoin sea mayor, sino que se va a mantener constante. Esto de alguna manera le proporciona mayor valor, ¿no? A un sí. activo que sabes que no vas a poder producir más de X y que además no puedes acelerar su producción, eh, debería tener a largo plazo un mayor valor, ¿no? O ese valor debería ir al alza de forma constante, en el largo plazo como mínimo. Por lo tanto, tenemos como algo que le hace deseable como reserva de valor, que es esa limitación máxima de su oferta final y oferta diaria, comparado con el oro, pero luego por otro lado tiene una gran volatilidad que también afecta el hecho de que sea reserva de valor. En el futuro que esa volatilidad sea menor y que por lo tanto pasemos de un oro mineral a un oro digital y que por otro lado parece lógico porque vamos hacia una era digital, parece lógico que nuestro patrón, digamos, diga, el valor de referencia o el valor de refugio sea también digital, no, tiene cierta lógica. Bueno, puede ser que en el futuro lo sea, hoy por hoy no está demostrando cualidades. Hoy por hoy no, y como has explicado súper bien, tenemos esta oferta absolutamente calculada, matemáticamente controlada, ese stock to flow, que además dentro de poco creo que puede superar el del oro. Sin embargo, lo que tú siempre tienes como incógnita ahí es la demanda, o sea, es decir, no sabes al final si toda esa oferta que se reduce y tal, pero si va a tener una demanda real en el mercado, y esa es yo creo que es la gran incógnita de Bitcoin. Yo soy bastante confiada en cuanto a la demanda, ¿eh? Sí, yo también. Pero es una cuestión, volvemos otra vez, Personal, claro. es un poco casino, ¿no? Es apostar por las rojas o por las negras. Sí, sí, totalmente. Y Luz, para ir terminando esta entrevista, voy con la última pregunta. Has hablado antes de activos digitales y aquí ya lanzo la bomba final, tema, porque esto sí que cuando le hablas a la gente de esto, entonces ves la confusión Explosiona. que ha pasado en una mesa o tomando un café hablando de NFTs. Primero la gente no sabe lo que son, cuando le dices non-fungible token te miran peor. Y cuando de repente se lo explicas, dicen, ¿pero qué tiene que ver una foto JPG de un mono con la tokenización de un piso? Y ya, bueno, ahí es casi el que lo consiga explicar eso bien, yo creo que va a tener la panacea. ¿Qué opinas tú de este mundo? A ver, yo creo que existe una gran confusión respecto a lo que son los NFTs, Sí, muchísima. El NFT para mí, a día de hoy, y como yo lo entiendo, al margen de que pueda evolucionar hacia otros sentidos, es un contrato. Es un contrato. O sea, no es bien un contrato, pero para que lo entendamos todos, es un contrato. Es una hoja, es un documento sí, en el que me dice, tú tienes esta relación con este activo, pues eres el propietario o eres el propietario, digamos, o tienes el derecho de uso o tienes el derecho, es decir, te da algún tipo de relación contractual con un activo subyacente. Eso es un NFT. Es una forma de relación contractual con lo que sea. Esa relación que tú tienes contractual con el activo subyacente puede ser desde un mono, es decir, el dibujo sí, de un sí, mono, como puede ser un coche, como puede ser un cuadro, como puede ser una factura, puede ser la escritura de mi piso, la hipoteca de mi piso, puede ser un fondo de inversión, es de mi participación en un fondo de inversión, puede ser los derechos que tengo yo sobre explotación de algo, cualquier tipo de relación contractual que yo quiera establecer, una serie de condiciones y que yo lo quiero
gestionar de forma digital y custodiar de forma digital en una wallet, eso es un NFT. Luego, a partir de ahí, un derecho a voto. Sí, sí, también. Cualquier cosa Claro. que me dé, es una relación contractual con algo, con un derecho o con un activo, en formato digital. No regulado, y ese es el grave problema. Es un contrato no regulado. No tenemos legislación, ni jurisprudencia, ni tenemos ningún tipo de, digamos, de salvaguarda de qué pasa si. Es decir, si yo tengo un NFT que me confiere la propiedad de una obra digital, ¿qué ocurre cuando esa obra digital desaparece? ¿Qué ocurre cuando el NFT desaparece? Es decir, no tenemos atados los hilos, porque no existe legalidad al respecto. Y al no tener legalidad al respecto, que vista ese NFT y las consecuencias de lo que pueda llegar a pasar en diferentes casos, entonces para todos va a ser algo etéreo en el que al final vamos de momento lo que estamos ahora observando los NFTs, y para la gran mayoría son solamente elementos especulativos en los que yo estoy vendiendo cualquier tontería porque es un NFT, le estoy multiplicando el valor por 16.000, pero porque es novedad, porque vemos siempre esa opción de enriquecernos de forma rápida con todo lo que es nuevo, con todo lo que va a ser un cambio radical, etcétera. Pero esa novedad yo creo que se va a relajar y que esa especulación va a dar paso a realmente una solución espectacular, porque yo creo que la solución es increíble, a un problema que hemos tenido durante mucho tiempo, que es cómo identificar la propiedad de cosas que no teníamos posibilidad de identificar. Es decir, un coche se identifica con un número de bastidor. Y luego yo, o por ejemplo el cuadro, si yo siempre pongo este ejemplo, yo tengo un cuadro de Picasso, lo tengo en mi casa. Y ese cuadro de Picasso tiene la firma de Picasso en el cuadro. Y yo tengo un papel que certifica a través de alguien que ha auditado la obra y que ha verificado la obra, un profesional que determina que es un original y que yo poseo un original. ¿Vale? Esto tenemos posibilidad de hacerlo. Pero hay muchos otros activos en los que esto no tenemos posibilidad de hacer o no existe un sistema legal estructurado que nosotros hayamos ideado para poder asegurar la propiedad o la relación que tenemos contractual con ese objeto. Entonces, ahora estamos encontrando que los activos digitales que eran difíciles de gestionar de esta manera, porque no había una forma de poner ese número de bastidor o esa firma que hacía que ese específicamente y no otro, porque en cuadros de Van Gogh, de los girasoles, yo puedo tener 200.000. Solo uno es el original, pero 200.000 copias. Y cada uno en su casa puede tener el cuadro de los girasoles, pero solamente hay uno que es el original, que es el que tiene la firma de Van Gogh y es el que pintó Van Gogh. Pero tú, como esto lo haces con archivos digitales, obras digitales, no lo puedes hacer. Hay 200.000 copias, son todas exactamente iguales. ¿Qué hemos encontrado? Una tecnología que puede hacer que una de ellas tenga esa firma. Sí. Esa es la original, la que tiene el NFT asociado. Todas las demás son copias. Por lo tanto, es una tecnología que nos permite firmar y sellar de forma única algo para conferirle un estado diferente, especial, es decir, que puede ser mi propiedad o puede ser para mi uso o puede ser para cualquier relación contractual que establezcamos con esa obra única que registro y que por lo tanto yo tengo controlada a través del NFT. ¿Qué hemos hecho a partir de ahí? Les hemos conferido entidad propia, es decir, es como si yo cogiera y el documento que me confiere como propietaria del cuadro de los girasoles de Van Gogh, yo que pudiera quemar el cuadro y que ese documento tuviera valor en sí mismo y yo lo pudiera vender por muchísimo dinero. Que el documento que me acredita a mí como propietaria, que es al final un contrato, una hoja de papel, ¿vale? No, en la vida real. Tú imagínate en la vida real, en la vida analógica, en la vida física. Es decir, yo puedo tener un documento físico tal como este, que es el que determina que yo soy la propietaria de este cuadro de Van Gogh. Y ahora de repente me deshago del cuadro de Van Gogh y convierto a este contrato en algo que en sí mismo y por sí mismo vale 1.000.000 de euros. Porque alguien me compra el contrato por 1.000.000 de euros. Sí. Esto es lo que se está haciendo con los NFTs. Es decir, el NFT es un contrato
con algo y llega un momento en que ese algo subyacente pierde valor o pierde interés y lo que estamos intercambiándonos es el NFT en sí mismo, porque le estamos dando valor al contrato. Claro, al derecho de propiedad, sí, 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 totalmente. Sí, sí, pero no le estamos dando valor al activo. Esto es lo que estamos haciendo y ahí es donde estamos distorsionando lo que significa el NFT, porque queremos hablar del NFT en sí mismo cuando el NFT solamente es un contrato y lo que tendríamos que hablar no es del NFT, sino de la obra asociada al NFT o del activo asociado al NFT. El NFT me da igual. El NFT totalmente. solamente me está a mí diciendo que yo soy y les estamos llamando NFTs a cosas que no son así, porque yo estoy llamando a las obras digitales NFTs. No, perdona, una obra digital es una obra digital, un mono es una obra digital, los CryptoPunks son obras digitales. Y el NFT es el instrumento a través del cual tú demuestras que eres el propietario. Totalmente, ahí está. No sé Yo si creo se que ha quedado más o ha menos quedado claro, más pero claro, yo creo que más claro que el imposible. agua. Que el agua. Y es claro, porque mucha gente, la gran duda, y me incluyo entre estas personas, y soy en eso bastante escéptico. Al final del NFT he entendido como el mono, como estas fotos que la gente compra. ¿Por qué? Yo me pregunto, comportamiento humano, acción humana, ¿por qué el humano compra el mono? Bueno, Porque lo eso, quiere vender eso más está caro. clarísimo, Lo claro. quiere vender más caro, está Y lo claro. va a hacer, y lo va a hacer durante Sí, un tiempo o para siempre. Pero ¿por qué hemos coleccionado sellos? sí, porque ¿Por tú qué hemos confías que aumenta su coleccionado? valor, claro. Bueno, a nadie le extraña que alguien haga colección de las cosas más increíbles y que paguen verdaderas barbaridades por cosas que son de colección que a otra persona no pagaría absolutamente nada por ello. Lo que tú creas que vale algo por lo que después vayas a poder venderlo es una cuestión humana que va muchísimo más allá de los NFTs y que viene de siglos atrás. En algunos de estos casos, lo que estamos pagando es exclusividad, es Sí, decir, sí, pertenecer a un grupo exclusivo de personas y reputación. Yo por quiero ser supuesto. uno de los que posee esto y quiero ser de los guays porque me sobra el dinero o puedo permitirme pagar 500.000 euros por un mono, pues lo hago y entonces de alguna manera entro a formar parte de un club exclusivo que Sí, son aquellos que pueden permitirse el lujo de pagar 500.000 euros por un mono. Y entonces también me da acceso a una serie de gente, hace que se me reconozca como... Es como parte del comprarte unas grupo. Nike, es como comprarte unas Nike o una pieza de ropa que te identifica como tus ideas, identificas Totalmente. tus creencias, identificas por lo que quieres que te reconozcan de alguna manera, porque estos monos se ponen en los avatars de las redes sociales y de alguna manera hace que seas distintivo. Y luego más allá, a mí me gustaría ir un paso más allá. Y desde el punto de vista empresarial, el uso que tú puedes hacer a eso es espectacular. Es decir, si tú Totalmente. eres el que ha Increíble. generado el mono, si tú eres el que ha generado esa marca, Una esa locura. seña de identidad, lo que puedes llegar a hacer con esto, a nivel de generar empresa, de generar negocio, de generar algo similar a pues, lo que hace Apple con la marca, es Sí, decir, tú estás generando una marca y estás generando toda una serie de seguidores que quieren y que van a hacer caso de lo que estás haciendo, es decir, van a prestarte atención en aquellas iniciativas que emprendas de una forma muy, digamos, específica, porque ya has creado esa expectación y esa seña de identidad y por lo tanto podemos estar ante las que son las nuevas marcas. sí, sí. Y Comunidad y marca, totalmente. a nivel contable ni te explico lo que eso significa, es decir, que tú puedas monetizar una marca a nivel contable, empresarial y financiero, el monetizar una marca yo creo que es lo que hemos querido hacer Toda la la mayoría vida. de las Sí, empresas desde hace años y que yo creo que muchos están, bueno, perdiendo esta gran oportunidad de monetizar esa marca. totalmente. Pues Luz, la verdad es que has dado, bueno, unas explicaciones y una verdadera masterclass. Gracias. Muchísimas gracias, la verdad, por tu tiempo. Yo también quería hacer esta entrevista contigo, ¿no? Como parte de estas entrevistas que tenemos en esta sección del canal, justamente para que la gente viera lo que son las personas como tú, que realmente saben de lo que están hablando, porque eso se nota además, o sea, las explicaciones claras.
en un mundo donde todas las personas han querido, o muchas personas han querido subir al carro de la blockchain, de lo nuevo, de Internet, como pasó hace 30 años, ¿no? Cuando llegó Internet, y la gran mayoría de estas personas pues simplemente si quieren aprovechar de la ola, navegarla y decir, sacar algo de beneficio y luego salirse. Así que nada más, Luz, yo te agradezco muchísimo esta entrevista, yo creo que has aportado muchísimo valor para todas las personas. La idea es que yo creo que hay que, vamos, compartirla y que la vean el mayor número de personas posible porque realmente tiene muchísimo, muchísimo valor. Luz, muchísimas gracias por estar en esta entrevista, ha sido un placer enorme. Muchas gracias a todas las personas que vais a ver este vídeo. Os deseo a todos un feliz verano y nos vemos muy pronto.